En el año 2005, en el país celeste de Uruguay, se iniciaría uno de los proyectos económicos más costosos del país, mismo que traería oportunidades económicas y laborales. El proyecto se centraba en la construcción de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, el cual constituye un límite natural entre Uruguay y Argentina. Esta última característica los llevó en 1975 a firmar el Estatuto del Río Uruguay, con el fin del óptimo y racional aprovechamiento del río. De esta manera, se creó la Comisión Administradora del Río Uruguay CARU, como organismo internacional destinado a regular el uso del río. Pese a que la construcción de la primera planta de celulosa fue abandonada por la Empresa Nacional de Celulosas de España, en el 2007 Uruguay autorizó el funcionamiento de la segunda planta llamada Orión, propiedad de la empresa finlandesa Botnia. Este evento generó disconformidad en Argentina, ya que Uruguay no dialogó sobre el impacto ambiental del proyecto. Frente a esta tensión, los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez crean el Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel para llegar a una resolución. Además, se solicita la mediación del rey Juan Carlos de España. Lamentablemente, estas negociaciones concluyeron sin generar avances. Es así como el 4 de mayo de 2006, Argentina presentaría una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Uruguay. Pero antes de conocer la decisión de la Corte, es necesario identificar a los sujetos del derecho internacional, los cuales se pueden definir como las múltiples entidades destinatarias de normas jurídicas internacionales, las cuales participan en el proceso normativo de elaboración y tienen legitimación para reclamar por el incumplimiento de estas, así como para incurrir en responsabilidad internacional. Se pueden identificar sujetos plenos y limitados. Los sujetos plenos son los estados, ya que poseen la totalidad de derechos y deberes reconocidos por el derecho internacional, además de ser sus sujetos originarios. Los estados deben reunir ciertos requisitos como la población, territorio, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Inmediatamente identificaremos a Argentina y Uruguay como dos sujetos plenos del derecho internacional. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Administradora del Río Uruguay serían sujetos limitados, al cumplir con ciertos rasgos, como la posibilidad de reclamar por incumplimiento de normas internacionales, ser destinatarios de normas jurídicas y participar en su proceso de elaboración. Ahora bien, la Empresa Nacional de Celulosas de España y la empresa finlandesa Botnia no son sujetos del derecho internacional, ya que son empresas privadas que no han sido conferidas con subjetividad por parte de sus estados acreditantes. Volviendo a la demanda presentada por Argentina, esta fundamentó los siguientes puntos. Número 1. Que Uruguay incumplió con las obligaciones procesales del Estatuto del Río Uruguay que establecen el deber de informar, notificar y negociar a la CARU sobre situaciones que puedan afectar el uso óptimo y racional del río. Uruguay respondió que sí informó a Argentina sobre ciertos procedimientos de su proyecto, no obstante lo hizo a través de otros medios y no con la CARU. Número 2. El artículo 1 del Estatuto señala la estricta observancia de las obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales, por lo que el Estatuto tiene una cláusula de remisión que obliga a Uruguay a tomar en cuenta toda la normativa internacional aplicable. En ese sentido, Uruguay habría incumplido múltiples tratados y principios del derecho internacional ambiental. Frente a esto, Uruguay planteó que la interpretación del Estatuto es restrictiva, dejando de lado las demás normas del derecho internacional y solicitando tomar en cuenta lo concerniente a la afectación de las aguas del río. Número 3. El medio ambiente del territorio argentino habría sido afectado por Uruguay al verter desechos ajenos en el río, además de otras molestias acústicas y afectaciones al sector turístico. Por tanto, Argentina solicitó como medida de reparación la restitución de la situación anterior a los actos internacionalmente ilícitos y la cesación de estos, por lo que la planta de Orión debería ser desmantelada. Uruguay alegó que el Estatuto del 75 no prohíbe las descargas en el río, solo las que excedan los estándares de la CARU. Sobre el impacto económico y turístico, Uruguay mantuvo su decisión de interpretar de forma restrictiva el estatuto. Además, comentó que la restitución no es la forma de reparación apropiada, ya que desmantelar las plantas no es proporcional con las consecuencias del hecho ilícito demandado. Tras escuchar estas reclamaciones, el 20 de abril de 2010, la Corte Internacional de Justicia entregó su sentencia. Partamos el análisis de esta con las fuentes del derecho internacional implementadas.
El artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia reconoce como medios para la solución de conflictos entre Estados las siguientes fuentes del derecho internacional: los convenios internacionales, generales o particulares, la costumbre internacional como una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales del derecho reconocidos por naciones civilizadas y las decisiones judiciales y doctrina de mayores publicistas como métodos auxiliares. Entonces el Estatuto del 75 sería una fuente del derecho internacional vinculante, al ser un tratado internacional que fue celebrado por escrito con el Estado de Argentina en el 75 y es regido por el derecho internacional, constando en un instrumento único con la denominación del Estatuto del Río Uruguay. Por otro lado, se puede identificar otra fuente, los principios del derecho internacional relativos a la protección del medio ambiente, como lo pueden ser la prevención, precaución y desarrollo sostenible. No obstante, la Corte solo tomó en cuenta estas dos fuentes, ya que realizó una interpretación restrictiva del Estatuto de 1975. Frente al incumplimiento de Uruguay, la Corte reconoció la responsabilidad internacional del país. La responsabilidad internacional es la respuesta frente al incumplimiento de la normativa internacional por parte de un sujeto del derecho internacional, donde el infractor tiene el deber de efectuar una reparación frente a la víctima que lastimó, misma que tiene el derecho a una restitución. Además, Uruguay cumple con el elemento objetivo, al violar una obligación internacional vinculante, y el elemento subjetivo, al tratarse de un hecho internacionalmente ilícito atribuible al Estado. En síntesis, la Corte decidió reconocer el incumplimiento de las obligaciones procesales de informar, notificar y negociar por parte de Uruguay, al no comunicar con la CADU sobre el proyecto y usar medios de comunicación inadecuados. Sobre el incumplimiento de las obligaciones sustantivas, la Corte solo remarcó la importancia del uso equitativo y razonable del río, ya que no encontró que los estudios presentados por Argentina demuestren la violación de las obligaciones de proteger y preservar el medio acuático por parte de Uruguay. Frente al incumplimiento internacional de Uruguay, la Corte aseguró que la restitución resultaba injustificada y desproporcional, ya que Uruguay no había violado obligaciones sustantivas, solo procesales, por tanto no sería proporcional el desmantelamiento de las plantas. En cuanto al cese del hecho ilícito, la Corte decidió que solo se violaron obligaciones procesales del pasado, por tanto no hay razón para un cese, puesto que ya finalizaron. De esta manera, la Corte realiza un llamado a las partes para que cooperen entre sí con el continuo cuidado y mantenimiento del río Uruguay. Si bien la sentencia se desarrolla en el ámbito ambiental de derecho internacional, la Corte no realiza un análisis a profundidad sobre este ámbito y decide pronunciarse sobre el ámbito procesal. Finalmente, el mayor aporte de esta sentencia es el reconocimiento jurisprudencial sobre la evaluación del impacto ambiental como una obligación internacional común entre Estados, cuando pueda existir riesgos en actividades industriales que tengan un impacto fronterizo. Esta sentencia permite dilucidar varios tópicos de la rama del derecho internacional, partiendo del reconocimiento de los sujetos del derecho internacional, de las fuentes del derecho internacional que los rigen y de la responsabilidad que ellos tendrán. De esta manera, podemos identificar la importancia del derecho internacional, ya que permite la resolución de conflictos al establecer reglas para la resolución de controversias entre países, tutelando los derechos humanos y abordando problemas globales como la protección ambiental. En resumen, el derecho internacional busca promover la paz y justicia en un mundo cada vez más interrelacionado.